único mediador. Único mediador. Ese es el tema de reflexión número 43. Así con eso en nuestro pensamiento y en nuestro corazón, los invito a ponerse de pie, hermanos, si sean tan amables, ponerse de pie y con la Biblia en la mano de una vez para que ya no se tienen que sentar de vuelta. Vamos a orar y pedir a... Abren su Biblia, hermanos, en Hechos 4:12. Voy a pedirles que pongan mirada al lado tuyo si hay alguien que necesita leer la palabra de Dios, si ves que alguien llegó sin Biblia, comparte la Biblia con la persona que está al lado tuyo para que así podamos leer todos juntos la palabra de Dios. Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos capítulo 4, versículo 12. ¿Ya lo encontraron? Amén. Vamos a leerlo, hermanos, en Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice la palabra de Dios así en este. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora ustedes, hermanos. Amén. Otra vez, Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pueden tomar su asiento. Hace más de 500 años que la Reforma Protestante comenzó. Y aún la iglesia reformada no tiene conocimiento por qué se inició la reforma. Con nuestro punto único mediador, la intención de este punto es poner bajo luz que hay un solo mediador y se llama Jesucristo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Voy a leer unas versiones diferentes para que nos damos cuenta que en todas las otras versiones que voy a leer dicen lo mismo. Pero aunque así dice la palabra de Dios, aunque está muy claro en la Biblia, parece que no entienden estas versiones. La versión Reina Valera 1960 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. En la versión católica, no hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el que debamos ser salvos. Dice lo mismo, casi lo mismo. En la versión Testigo de Jehová, el Nuevo Mundo, dice, además, no hay salvación por medio de ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo que se les haya dado a los hombres mediante el que podamos ser salvos. La versión de los mormones, no sé si ustedes saben esto, no vayan a comprar esta Biblia porque el 2009 salió una Reina Valera 2009. Esa versión, no vayan a pensar que es la versión de la actual que estamos usando, sino esta versión es la versión Reina Valera 2009, que es la versión para la iglesia mormón. Así que no vayan a comprar esta Biblia, porque hay muchos que ya están comprando, porque dicen, es actualizado, es del 2009, y muchos están comprando esta Biblia. Tengan mucho cuidado, esta es la versión de los mormón.
Dice así: en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Dice lo mismo. Si la Iglesia Católica, la Iglesia Testigo de Jehová, la Iglesia Mormón y la Adventista dice lo mismo, entonces ¿por qué no adoran a Jesucristo? Jesucristo, el nombre del mediador. Escuchen bien, ¿cuál es el nombre del mediador, hermanos? ¿Cuál es el nombre? Están dormidos. Yo creo que les voy a dar micrófono a cada uno de ustedes para que los escuche acá, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre del mediador, hermano? No la Virgen María, no el Buda, no Mahoma, no, es Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo es el único mediador? Porque Él fue quien murió por nuestros pecados. Él fue nuestro sustituto, dice la palabra de Dios. Antes de la reforma, la Iglesia Católica ofrecía el perdón de pecado a cambio de dinero. No solo eso, hay otras más prácticas antibíblicas que tenía que ser reformada. Una de ellas era la necesidad de tener un sacerdote humano, intermediario entre el hombre y Dios, que pudiera otorgar perdón de pecado. Hoy en día, esta práctica de la Iglesia Católica aún sigue. Los sacerdotes pueden perdonar pecados y los feligreses pueden hacer penitencias para que sus pecados son enmendados, dicen ellos. El problema con esta práctica es que se está entrando dentro de la iglesia evangélica, por eso tenemos que estudiarla. Está entrando. Hay iglesias que practican la penitencia. El propósito de las penitencias, según los que la practican es, número uno, dicen ellos, para que Dios no castiga al individuo que ha pecado. Mejor Él se castiga solo, dicen las iglesias que practican la penitencia. Número dos, la iglesia que practica la penitencia dice, si quieres que Dios te haga favores, tienes que hacer penitencia, porque solamente así Él puede escuchar tu oración, dicen ellos. Los que no conocen qué es penitencia, les voy a decir, la penitencia se trata de golpear el cuerpo físicamente, que puedas sentir el dolor en tu cuerpo. Entre más profundo es el dolor, más cerca estás de recibir lo que buscas, dicen ellos. ¿Cuántos conocen qué es penitencia, hermano? ¿O cuántos han escuchado? No les estoy preguntando si han practicado. ¿Cuántos han escuchado sobre la penitencia? ¿Sí? ¿Lo han escuchado? Han visto a muchos amigos católicos que van de rodillas en las calles desde el comienzo de la calle y hasta llegar adentro del altar, dicen ellos. En cambio, en la Iglesia Católica la penitencia es para que no volvamos a cometer el mismo pecado, dicen ellos. El sacerdote absuelve o perdona el pecado. Y luego el individuo tiene que hacer la penitencia o enmienda. Es para expiar la mala conducta que cometió para que ya no vuelva a cometer, según lo que dice la Iglesia Católica. Hermanos míos, estas prácticas son antibíblicas, porque no las encontramos en la Biblia y tampoco las encontramos en algún manual de la Iglesia de la Sana Doctrina. No. Y también porque contradicen lo que dice la Biblia. En la Biblia encontramos que Jesucristo es nuestro único intermediario.
No hay otro. Dice la Biblia que Él llevó nuestros dolores y enfermedades en su cuerpo. Nada de lo que podamos hacer por nuestra propia cuenta sería suficiente para mediar entre nosotros y Dios. Fue Jesús quien pagó nuestra deuda. Fue Jesús, hermanos. Si estamos en este lugar delante de Dios, cantando, orando y escuchando su palabra, no gracias a nuestros hechos, no, sino gracias a lo que Cristo Jesús hizo en la cruz, podemos presentarnos hoy en esta noche delante de Dios. Lo que Cristo Jesús hizo en la cruz no fue para cubrir nuestro pecado. Escuchen bien, escuchen bien. El sacrificio vicario de Cristo no fue para poner una capa sobre nuestros pecados, no. Cuando alguien dice Cristo murió por mis pecados, no está diciendo que este es tu pecado y Cristo lo cubrió así, no. El sacrificio de Cristo en la cruz canceló nuestros pecados. Escuchen bien, Cristo canceló nuestros pecados. Él dijo cuando estaba colgado en la cruz, después de probar el vino vinagre, dijo estas palabras: consumado es. Tetelestai en griego. Juan 19:30. Ahí en esa cruz, la completa expiación había sido hecho. El rescate por el pecado fue pagado en su totalidad. La paga del pecado se estableció para siempre con estas palabras: consumado es. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario no solamente cubrió, sino consumió todo. Ya no queda pecado alguno. Es por esto que nada se puede añadir. Escuchen bien, hermanos. Es por esto que nada se puede añadir a la obra de Cristo para la salvación. Nada, hermanos, no puedes hacer nada para salvarte y no puedes añadir más a la salvación. Nada. Ni ritual religioso, ya sea el bautismo, penitencia, ni ningún otro humano puede añadir algo a la obra de Cristo. Nada, hermanos. Así que no puede usted hacer nada para que sea salvo y no puedes añadir algo para que sea salvo. No hay obras humanas adicionales que pudieran aumentar o mejorar la expiación que Él compró en la cruz. El pecado no es, escuchen bien, el pecador no está obligado a contribuir en nada, absolutamente nada, para ganarse el perdón o una buena relación con Dios. No se puede. El mérito de Cristo por sí solo es suficiente para nuestra completa salvación. Consumado es. Consumado es. Si usted ya aceptó a Jesucristo, tus pecados son cancelados. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Segunda a Corintios 5:17. Porque Jesús dijo, hermanos míos,
Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, solamente por Él. No es el Buda, el Virgen María, el hechicero, el brujo, no es. Solamente a través de Jesús. Es el único mediador, el único que puede perdonar y limpiarte de tus pecados. Un pastor no lo puede hacer, un sacerdote no lo puede hacer, Mahoma no lo puede hacer, el Buda no lo puede hacer, mucho menos los falsos profetas y apóstoles que se han surgido en medio de nosotros en este siglo. Nadie lo puede hacer, solamente Cristo. Amigo, si estás escuchando hoy este mensaje, abandone esas prácticas esotéricas que solamente te dan falsas esperanzas. Te están enviando en un camino sin promesa. He aquí, te presento una promesa fiel y verdadera. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Promesa de Dios, palabra fiel y digna de ser recibido por todos las que le escuchen. Oramos.